Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Me siento contento de ser parte de esta semana donde primero es Dios y donde hemos llegado a la séptima noche, donde hoy estaremos hablando un tópico muy importante que tiene que ver con las ofrendas. Seguramente recuerdas aquel hermoso versículo que nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es que a lo largo de la Biblia podemos ver de que Dios nos llama a traer ofrendas a su templo, a que nosotros podamos ser parte de aquellos que colaboran para que el reino de Dios avance y su casa sea edificada. Sin embargo, en este tiempo hemos podido notar que hay muchos casos donde quizás las ofrendas son una abominación al Señor, o es probable que hayas escuchado que hay métodos incorrectos también para recolectar ofrendas. Vivimos en un mundo donde de alguna forma el evangelio de la prosperidad está tocando puertas por todos lados y muchas veces muchos de nuestros hermanos están ahí tratando de imitar lo que en otras denominaciones también se realiza. No obstante, hoy, a la luz del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, nuestra hermana Elena White nos reafirma la posición correcta en cuanto a las ofrendas. Quiera Dios que ni tú ni yo podamos caer en esos métodos inapropiados, en esos métodos incorrectos de dar o recolectar ofrendas. Te invito a cerrar nuestros ojos para dar inicio con una oración. Querido Padre, gracias te damos porque nos permites juntos estudiar este tópico tan importante como lo es, Señor, los métodos incorrectos para ofrendar y también de recolectar cada una de ellas. Pedimos tu sabiduría para que todos los que escuchen, Señor, este mensaje puedan ser transformados y convencidos a poder ofrendar como tú nos los demandas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los propósitos de este seminario son los siguientes. En primer lugar, identificar qué métodos son inaceptables para recaudar dinero para la tesorería de Dios. En segundo lugar, desarrollar conciencia acerca de algunas ofrendas que no pueden ser aceptadas por Dios. Y en tercer lugar, identificar algunas conductas inapropiadas al ofrendar también a Dios. Quizás no habías caído en cuenta de que es posible que estemos ofrendando y que nuestra ofrenda no sea agradable a Dios. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de otros puntos muy importantes que veremos a continuación. Generalmente, en muchas iglesias, se llama a la hermandad para que pueda ofrendar y dar recursos para el sostenimiento de la casa de Dios. Sin embargo, en ocasiones se toman decisiones incorrectas que quizás por desconocimiento se dan, pero que en esta ocasión es importante que tú y yo quedemos claros cuáles son los métodos apropiados e inapropiados para recolectar ofrendas. Vamos a suponer que eres un líder en una iglesia pequeña, que están luchando por remodelar el edificio, el dinero probablemente es escaso, no hay muchas ofrendas de parte de la hermandad y algunos líderes han sugerido usar el diezmo para la remodelación de iglesia. Pero hay otro que, sin embargo, muy respetable, una persona muy conocida, dice: yo propongo más bien que hagamos una cena donde invitemos a miembros y invitemos a personas que no son miembros y así podamos recaudar fondos para la iglesia. Es decir, una propuesta que de alguna manera viene a salvar otra propuesta inapropiada, porque por un lado están pensando en tomar los diezmos para remodelar la casa de Dios y por otro lado este otro señor respetable está proponiendo hacer una cena, cobrar, ¿verdad?, la entrada e invitar a todo el vecindario, a los amigos conocidos, desconocidos, miembros y no miembros para recolectar dinero para la casa de Dios. Aparentemente es una buena iniciativa y es que en muchas iglesias se dan este tipo de situaciones, donde quizás no hacen una cena para que las personas lleguen a comer ahí y así obtener dinero, pero quizás hay muchos que comienzan a vender, sí, a vender sopas, a vender tamales o nacatamales,
a vender un sinnúmero de comidas para recolectar para la construcción del templo. Y es normal en muchas ocasiones ver a líderes de las iglesias compartiendo y diciendo, cómprenos que con esto va a ayudar a la reconstrucción de nuestro templo. La pregunta que debemos de hacernos ¿es correcto esta actitud? ¿Es consecuente con lo que la Biblia nos dice y con lo que el don de profecía también nos habla? Bueno, te quiero invitar a leer una cita en el libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 200. Dice así: aunque desde el púlpito se patrocinen los festivales, los bailes, las loterías, las ferias y las comilonas abundantes para obtener recursos para la iglesia, nosotros no debemos participar en ninguna de estas cosas, porque si lo hacemos experimentaremos el desagrado de Dios. No debemos proponernos estimular la concupiscencia del apetito o recurrir al entretenimiento carnal para persuadir a los seguidores profesos de Cristo a dar de los recursos que Dios les ha concedido. Si no dan voluntariamente por amor a Cristo, la ofrenda en ningún caso será aceptable para Dios. Y apreciado amigo que me estás viendo, déjame decirte que este tipo de estrategias para recolectar fondos para la iglesia no son apropiados para el servicio del Señor. Ahí mismo, en la misma página, sigue diciendo, en reuniones presuntamente cristianas, Satanás arroja un manto religioso sobre placeres engañosos y jaranas impías para darles una apariencia de santidad. Y las conciencias de muchas personas son aquietadas porque se reúnen recursos para sufragar los gastos de la iglesia. Los hombres rehúsan dar por amor a Dios, pero están dispuestos a entregar su dinero por amor a los placeres, las complacencias del apetito y razones egoístas. Y es que hoy, lamentablemente, muchos de nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre y cuando percibamos un beneficio. Hay otro asunto muy importante. En ocasiones vemos a las personas haciendo viajes. Vamos para la playa, la cuota que cobremos y todo lo que vendamos va a ser para construir el segundo piso del templo. Va a ser para acondicionar y poner aires acondicionados en nuestro auditorio. Y queremos recolectar como recolectan las personas que no creen en Dios fuera de la iglesia. Es importante que nosotros tengamos presente que estos métodos no son correctos. Y quizás te preguntarás, ¿pero por qué, pastor? Si al final estamos haciendo un evento, una actividad para recolectar fondos para la iglesia. Déjame decirte que cuando hacemos eso, estamos instando y enseñándole a la congregación a dar por conveniencia, a dar para recibir algo. ¿Cómo explicarías tú que muchas personas tienen dinero para pagar el viaje, el hotel y la estadía y poder disfrutar de ese evento maravilloso que se ha organizado para recolectar fondos y no tienen dinero para poder ofrendar ante la necesidad notable que existe en su templo? Es posible que tú escuches al tesorero instando a la hermandad a ofrendar porque hacen falta ventiladores, porque van a construir el muro para los niños, el cuartito, van a poner aires acondicionados o van a poner ventiladores, y tú vas a darte cuenta que muy pocas personas están dispuestas a ofrendar. Generalmente nadie tiene plata para eso. Nadie tiene recursos económicos para decir voy a dar para colaborar con la misión de la iglesia. Pero si ese mismo tesorero se pone en pie y dice, hermanos, va a haber un viaje, vamos a ir a Punta Arenas, vamos a ir a San Juan del Sur, vamos a ir de viaje a Tambito, vamos a ir de viaje a Limón, a Bluefield, a Corn Island, y dice el tesorero, vamos a hacer un precio muy especial y todo lo que usted pague, todo lo que recolectemos va a servir para la construcción del templo. ¿Cuántos se anotan? Tenga la seguridad, apreciado amigo, amiga que me está viendo, tenga la seguridad que van a haber muchos en la iglesia que van a hacer hasta lo imposible para no perderse de ese evento y de esa actividad. Es decir, están dispuestos a dar siempre y cuando obtengan un beneficio. Pero déjame decirte en esta ocasión que ya el beneficio ya lo obtuviste.
Ya Dios te ha dado vida, ya Dios te ha dado un aire para respirar, te ha dado oxígeno, Dios te ha dado la luz del sol, ya Dios te ha bendecido abundantemente. Y ahora Él solamente espera que tú le retribuyas lo que Él te ha dado. Ahora, cuando nosotros organizamos eventos, comelonas y todo eso, estamos estimulando nuestro apetito carnal por encima de lo espiritual. Por eso Dios dice, no son métodos correctos para recoger ofrenda en nuestras iglesias. Así que cada vez que llegue alguien a quererle ofrecer o proponer un método de estos en su iglesia, usted con todo el respeto necesita como líder, como miembro, hacer saber a la hermandad que son métodos inapropiados para obtener recursos para la tesorería del Señor. Cuando vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta cuál es el método que Dios ha establecido para recolectar fondos para su tesorería. Y tú puedes ir a ver cómo fue construido el santuario en el desierto. Tú puedes ir a los libros de Reyes, donde Salomón construyó el templo, y te vas a dar cuenta cómo construyeron el templo también. En la mayoría de los casos, fue el pueblo quien de voluntad, de corazón alegre y gozoso, llevaban ofrendas para la construcción del mismo, a tal punto que rebosaban tanto que tuvieron que decir al pueblo, ya no sigan trayendo más. La pregunta que te hago a continuación es, ¿qué cosas no hizo Moisés y qué cosas sí hizo para recaudar fondos para levantar el tabernáculo? Vamos a ver qué nos dice Ellen White, ahí mismo, el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, en la página 201, dice así: el plan de Moisés, puesto en práctica en el desierto para reunir recursos financieros, tuvo un tremendo éxito. No fue necesario compeler a nadie. Moisés no preparó ningún gran banquete, no invitó a la gente a reuniones de alborozo, de baile y de diversiones comunes. Tampoco instituyó juegos de lotería ni cosa alguna profana para obtener recursos a fin de levantar el tabernáculo de Dios en el desierto. Dios ordenó a Moisés que invitara a los israelitas a llevar sus ofrendas. Moisés debía aceptar los donativos de cada persona que diera voluntariamente, con sinceridad de corazón. Esas ofrendas voluntarias llegaron en tanta abundancia que Moisés tuvo que decir que no llevaran más, que no debían llevar más donativos porque habían dado abundantemente más de lo que se necesitaba. ¿Te das cuenta cómo el pueblo en el pasado llevaba sus ofrendas a Dios por voluntad propia y por amor? Cómo muchos incluso se despojaban de los que tenían para que la obra avanzase. En estos tiempos, más bien las personas buscan un beneficio para poder dar. Si no hay beneficio, no doy, es el lema de muchos. Pero en la obra de Dios se nos dice que cada uno debe de proponer, dar en su corazón, determinar qué es lo que va a dar y darlo con alegría y con gozo en su ser. Quizás muchos se preguntan, pastor, ¿realmente este tipo de ofrenda no agradan a Dios? Bueno, vamos a ir a otra cita que nos aclara ese punto. Dice así, en la página 203 de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, dice, todos estos métodos para llevar dinero a su tesorería constituyen una abominación para Él. En otras palabras, desagradan a Dios. No son de su agrado, no son de su complacencia el poder ofrendar usando estos métodos banales que el mundo ha impregnado en muchas iglesias hoy. Dice así, es una falsa devoción la que promueve tales procedimientos. Cuánta ceguera e infatuación afectan a muchos que pretenden ser cristianos. Los miembros de la iglesia están haciendo lo mismo que los habitantes del mundo que vivían en los días de Noé, cuando sus pensamientos se dirigían continuamente hacia el mal. Todos los que temen a Dios aborrecerán tales prácticas como una desfiguración de la religión de Cristo Jesús. En otras palabras, nunca ha sido el plan de Dios de que el ser humano actúe por motivos egoístas, por beneficios personales. Él desea
de que en gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros, de en gratitud por los años de vida que nos ha dado, en gratitud por las diferentes pruebas por las cuales nos ha hecho pasar y salir victorioso, en gratitud a lo maravilloso que ha sido con nosotros y nuestras familias, nosotros podamos darle a Él de corazón. Y es tan importante el asunto de las ofrendas que ni siquiera Dios estipuló un porcentaje fijo para dar. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda brota de la gratitud y de las bendiciones que el Señor te ha dado. De tal forma que no puedes limitarlo a un porcentaje específico. Generalmente las ofrendas en la Biblia son superiores a los diezmos incluso. Pero cuán triste debe de sentirse Dios a ver cada sábado, en cada servicio de oración, cómo apenas damos nuestro diezmo y muy poco de ofrenda. Yo creo que es tiempo de cambiar ese patrón, ese hábito. Y en lugar de dar limosnas a Dios, darle lo que Él se merece, nuestro tributo, nuestra adoración, y darle a Él siempre lo mejor. Por otro lado, tenemos otro caso importante. Vamos a suponer a un hombre llamado Rick. Y Rick es un próspero miembro de la iglesia. Este hombre de alguna manera da fuertes cantidades de dinero. Y el pastor lo ha alabado públicamente. Ha dicho que miren a Rick, que tan dadivoso es, necesitamos más personas como Rick, que se despojan y dan fuertes cantidades de dinero. Sin embargo, déjame decirte que aunque hay personas que puedan dar grandes cantidades de dinero, sumas cuantiosas de recursos económicos, déjame decirte que no siempre tampoco son del agrado de Dios. ¿Podrá alguien ser dadivoso pero a la misma vez no merecer ninguna alabanza? Bueno, te invito a leer la siguiente cita, la cual dará respuesta a esta interrogante. Dice así: su dadivosidad no nace de principios profundos y dinámicos que lo impulsan a hacer el bien con sus recursos y a promover la causa de Dios porque la aprecia. En cambio, da movido por motivos egoístas y porque desea que se piense que Él es generoso. Puede haber dado por impulso sin que su dadivosidad tenga la profundidad de los principios. Puede haber obrado escuchando una verdad conmovedora que en ese momento afloja las cuerdas de su bolsa, pero su generosidad carece de motivos profundos. Da en forma espasmódica, no merece alabanza alguna, porque en todo el sentido de la palabra es un hombre avaro, y a menos que se convierta cabalmente, incluyendo su bolsa, oirá la vergonzante acusación: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 203, párrafo 3. Qué impactante cita. Es decir, hay personas que dan por intereses y con motivos incorrectos. No basta con dar grandes cantidades de dinero. No basta con ser la persona que más ofrenda en toda la iglesia para contar con la aprobación de Dios. Puede que desde el púlpito los ojos humanos, el líder, el tesorero, el pastor, incluso sea engañado y te felicite por la actitud y te felicite por los donativos que estás llevando. Pero déjame decirte que el que pesa los corazones, el que sabe cómo está nuestra vida, a Él no lo podemos engañar. Y Él que sabe que muchas veces lo único que nos mueve a dar es el que nos mencionen, el que nos reconozcan, el que nos ensalcen. Dios te dice: no es agradable tu ofrenda para mí. Apreciado amigo que me estás viendo, también hay muchas personas que dan por emoción. El pastor predicó un gran sermón, habló de finanzas, fue tocado por el Señor y entonces eso lo movió a poder dar una fuerte suma de dinero. Dios no desea tales adoradores. Dios desea adoradores de convicción, de corazón, sinceros, honestos, agradecidos con el Dios que ha transformado su vida. ¿Dónde estarías hoy si el Señor no hubiera llegado a tu vida? ¿Quién serías? ¿A qué te dedicarías? ¿Y dónde trabajarías si el Señor no estuviera contigo? Es posible que algunos de ustedes
tendría un mejor trabajo, un mejor empleo, pero estaría perdido y sin salvación. Hoy puedes gozar del sustento diario de tu Padre Celestial, que no te ha fallado, nada te falta, y Él ha estado constantemente a tu lado. Hoy es momento para agradar a Dios, para agradecerle por sus bondades y poder ofrendar de la manera correcta. Por último, déjame decirte que cuando tratamos de reconocer y ensalzar a las personas por lo que dan, en muchas ocasiones estamos siendo colaboradores del enemigo. Hay una cita en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 204 que dice así: ayudaron a Satanás a engañarlos y les hicieron pensar que eran muy generosos y que tenían mucho espíritu de sacrificio, cuando en realidad no conocían los rudimentos de la dadivosidad y de la abnegación. Quiere decir, apreciado amigo, necesitamos ser cuidadosos en todo lo que hablamos y decimos. No podemos valorar a las personas por las cantidades de dinero que dan. Pueden haber muchas que dan abundantes recursos económicos porque les va muy bien y su salario se lo permite. En cambio, pueden haber otros que quizás dan en cantidades menores, pero lo están dando todo de acuerdo a su capacidad. ¿Recuerda la historia de la viuda de las 2 blancas? Donde todos entraban y daban mucho, pero lo daban sin corazón. Lo daban de lo que les sobraba, pero esta viuda daba lo que nació en su corazón y lo que era todo para ella. Cuando tú estás entregado a Dios, te darás cuenta que la obra del Señor será lo primero. Y cuando Dios es lo primero en tu vida, para Él tú también serás lo primero. Por eso quiero animarte en esta ocasión a que pongas a Dios en primer lugar, a que le seas fiel, a que planifiques tu ofrenda, a que desde antes de salir de casa ya tú hayas meditado en cuánto le darás a Dios por las bendiciones que te ha otorgado en esta semana. Que el Señor pueda bendecirte, pueda ayudarte a serle fiel y a creer que sus promesas son seguras y son fieles para todos sus hijos que le aman y se entregan a Él. Te invito a orar conmigo para finalizar en esta ocasión. Querido Señor, Padre eterno, gracias te damos porque a través de los mensajes, las historias que hemos podido leer hoy, nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestra manera de ofrendar para contigo. Sabes que en ocasiones somos tentados a dar por impulso, por emoción, pero sin una previa planificación y reconocimiento de las bondades y virtudes que tú nos has dado. Aquí están tus hijos escuchando este mensaje. Te los pongo en tus manos. Ayúdale, Señor, a poder serte fiel, a ponerte a ti primero, a reconocerte como el soberano de todo y a vivir con un corazón agradecido contigo para darte siempre lo mejor. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.